Y quisiéramos nomás que presentarlos así rápidamente, no mucho sus nombres solamente, para que Jonathan nos pueda conocer. So Jonathan, we're going to just ask, these are all pastors, and they're just going to introduce themselves, give you their names, don't expect them to give you the wrong stages, remember the all It's Pastor Tony and Flor Perez, pastor in City of Long Beach. Nice to meet you. Nice to meet you. Pastor Richard Escobedo, pastor here in Compton. Pastor Douglas en Montebello. Pastor José Caballeros, Huntington Park. Pastor Javier Riva and my wife Kim, pastor in Temple City. Nice to meet you. Pastor Padilla, you already know. And my friend is pastor in the city of Los Ángeles. My pastor is Pastor Paul Chappell, Lancaster Baptist. I'm a believer. So when people ask me just about life and the type of person I am, at the end of the day, I answer to one person, and that's God. And so I think of a lot of the people running for DA or the DA himself, they don't seem very much into following, God and Jesus at all. But I like to let you know, so as a Christian, I believe in mercy. We always want to help people if we can. But we always have to have justice before we have mercy. And so that's always important. And even in prison, if people accept Jesus Christ as their Lord and Savior, we need a lot of people to help people in prison as well. But if we can help somebody, we want to try to help them, especially the homeless, especially individuals who are addicted to drugs and alcohol. But I'm also blessed to be here amongst all of you, especially individuals who believe in Jesus Christ and believe in God, and just want to help one another and want to love one another. I also brought with me my friend Moses Castillo. He's also a believer, and he's done a lot of work with children. My friend Emma, if you may not know her, her son was murdered through the court system to try to get help for her murdered son as well. And then my friend Raquel, I think you ought to know. But I'm definitely happy and blessed to be here. Thank you so much for coming. Le vamos a dar el tiempo al pastor Ricardo Escobedo para que él nos dirija en oración. Si gustan, se ponen de pie, por favor. Omnipotente Padre, te damos gracias, eterno Rey, por poder entrar en tu presencia en ese nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús nos dijo cuando estaba aquí en la tierra que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo a cualquier cosa que pidieran aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Señor, ponemos esta reunión en tus manos. Gracias te damos, Padre, por la unción de tu Santo Espíritu en todo lo que se va a llevar a cabo. En el maravilloso nombre de Jesús, familias, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Una vez más, Señor, gracias te damos de que todo lo que se va a llevar a cabo, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar si son tan amables? Hoy le vamos a pedir al detective Moisés Castillo y a Raquel, que están trabajando fuertemente en las comunidades. Raquel ha trabajado en el departamento del alguacil, del sheriff, ya por años. Y le vamos a pedir que pasen porque ellos van a estar presentando a Jonathan Hatami, que viene a darnos una información muy importante. Así que le vamos a pedir que si pueden pasar. Le voy a dar el tiempo a Moisés y Raquel, que van a estar presentando a Jonathan, ¿verdad? Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Moisés Castillo. Yo soy detective jubilado de la Policía de Los Ángeles, que ahora trabajo con una empresa de abogados. Y yo estoy aquí para apoyar a Jonathan Hatami para que sea su fiscal en el 2024 elecciones. ¿Ve? Por eso yo estoy agradecido. Era un caso muy horrible, un caso de homicidio de una víctima de violencia doméstica, y él fue la voz para esa señora y también para la niña pequeña de 4 años que fue matada.
Yo he estado trabajando con Hatami como unos 3 años y les quiero decir personalmente es una persona que de verdad quiere a nuestra comunidad. No solamente yo lo miro como una persona de política, pero lo miro como una persona que de verdad está interesado en nuestra comunidad. Para mí, obviamente, yo me enfoco en la comunidad latina y yo quisiera que siempre él esté conectado con nosotros y él se ha prestado en esa manera que quiere saber qué es lo que necesitamos, qué recursos, qué es el problema y cómo él puede ayudar. Y he trabajado con él en varias cosas, eventos, y yo pienso que es la mejor persona, el fiscal. Pero yo les digo personalmente, he trabajado con Hatami 3 años y es una persona que está muy interesado en nuestra comunidad. Gracias. Pastor Frank, él va a ser el que nos va a estar interpretando. Jonathan sí habla bien español, pero hoy no quiere gastar su español. Hay algo bien importante que le vamos a decir, que en medio nuestros hay pastores y consejeros certificados en el estado de California. There are pastors here. There's also certified counselors in the LA, from the LA County here. Good evening. Buenas noches. Thank you so much for having me. Gracias por tenerme. I'm blessed to be here Estoy bendecido en estar aquí with all you beautiful individuals, community members, angelinos. con todos ustedes, individuos y angelinos. So just a little about myself. Un poquito acerca de mí. My dad was an immigrant. He came here. He was born in Iran. Mi padre fue inmigrante de Irán. My mom, she was born in New York, in Brooklyn. She's Italian and Puerto Rican. Mi madre fue nacida en Nueva York, en Brooklyn, Nueva York, y es de descendencia puertorriqueña e italiana. I had a very, very difficult and tough childhood. Tuve una niñez algo difícil. And because of that, I decided that I wanted to do something to help children. Y por esa razón decidí que yo tenía que hacer algo para ayudar a los niños. So I've been a child abuse prosecutor in the DA's office out here for 17 years. Entonces he sido un procurador en defensa de los niños en la Fiscalía de Los Ángeles por 17 años. And I fought for children like Gabriel Fernandez He peleado por los niños como Gabriel Fernández, and Anthony Avalos Antonio Ábalos and other children here in LA who were abused y otros niños and murdered. Y otros niños que han sido abusados y muertos, asesinados en Los Ángeles. And now I'm running for district attorney. Y ahora estoy corriendo para la Fiscalía del distrito. I'm running to make sure that your children are safe. Estoy corriendo porque quiero asegurarme que sus niños estén seguros. All of our children are safe. Todos nuestros niños estén seguros. I want to also let you know I'm a believer. También quiero dejarles saber que soy creyente. I answer to one person, and that is God. Respondo a una persona y esa persona es Dios. And I believe that God has a plan for each and every one of you. Y creo que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. And for me, that's fighting for children. Y para mí eso es pelear por los niños. And so, being a believer, I want to let all of you know that I do believe that we need to help one another if we can. Entonces, como creyente, quiero dejarles saber que creo que necesitamos la ayuda los unos de los otros, ayudarnos unos a otros. People who are homeless, we need to help them if we can. Gente que son indigentes, necesitamos ayudarles. People who are addicted to drugs or alcohol, we need to help them if we can. Gente que están adictas a las drogas y al alcoholismo, necesitamos ayudarles a esa gente. But we also have to make sure that we're all safe. Pero también tenemos que asegurarnos que todos estemos seguros. And so many in our immigrant community who own businesses, Entonces, muchos de nuestras comunidades, gente inmigrante que son dueños de negocios, we have to make sure that they're safe. también tenemos que asegurarnos de su seguridad.
Many who use public transportation, we have to make sure that they're safe. Muchos de los que usan transportación pública necesitamos asegurarnos de su seguridad. Many of our food vendors and our taco vendors, we need to make sure that they're safe. Muchos de los que venden comida y que venden tacos, necesitamos asegurarnos de su seguridad. When we go to stores and shop, we have to make sure that we're safe, make sure that there isn't people committing smash and grab burglaries. Cuando vamos a las tiendas, a los comercios, necesitamos asegurarnos de que también no hayan gente que vayan y roben nomás así. And right now, our community is lawless. Y ahorita nuestras comunidades son sin ley. People feel scared. La gente tiene miedo. They're scared to walk outside or walk their dog or go to the store. Tiene miedo de ir afuera, de caminar su perro o aún ir a la tienda. They're scared for their children. Tienen miedo por sus niños. So we need somebody to come into the DA's office to make sure that we have public safety here in Los Angeles. Entonces necesitamos a alguien que venga a la fiscalía y asegurarse que haya una seguridad pública. Who are protecting our communities. Donde podamos proteger nuestras comunidades. We have individuals who are giving fentanyl to teenagers. Tenemos individuos que le están dando fentanyl a los niños. We have some kids who are getting killed in street takeovers and street racing. Tenemos niños donde están siendo matados porque hay peleas entre las gangas. And we need to make sure that our communities are safe. Necesitamos asegurarnos que nuestras comunidades estén seguras. We also need to try to rehabilitate if we can. También necesitamos tratar de rehabilitar si es que podemos. Because as a Christian, I realize people do make mistakes. Como cristiano me doy cuenta que la gente hace errores, comete errores. So we need to help juveniles and kids when they make mistakes if we can help them get on the right track. Entonces necesitamos ayudarles a juveniles, a adolescentes a volver a una buena línea cuando se salen de la línea. And if people use drugs or if the devil takes them over, we need to try to bring them back into the church and try to help them as well. Entonces cuando los jóvenes usan drogas o el diablo les roba, entonces tenemos que nosotros tratar de rescatarles de nuevo. But overall, I need to make sure that you're all safe. Pero sobre todo, tenemos que yo necesito asegurarme que ellos estén seguros. My friend Emma, who's sitting over there, Mi amiga Emma, que está sentada acá, her son was murdered about 7 years ago. Su hijo fue asesinado 7 años atrás. And she still hasn't got justice for her child. Y todavía ella no ha recibido justicia por su hijo. And she's part of your community. Y ella es parte de su comunidad. We need to make sure that everybody gets equal justice under the law. Necesitamos asegurarnos que todos recibamos justicia, igualdad de justicia bajo la ley. No matter if you're rich or poor. No importa si usted es rico o pobre. No matter if you're a child or an adult. No importa si usted es un niño o adulto. No matter if you're from this country or not. No importa si usted es de este país o no. We're all Angelinos. We all need to look out for one another, and we all need to make sure each other are safe. Todos somos angelinos, todos necesitamos cuidarnos los unos a los otros y todos necesitamos asegurarnos de nuestra seguridad. I want to thank you all for allowing me to talk to you. Quiero agradecerles a todos por permitirme hablar con ustedes. I want to let you know how I fought for Gabriel and I fought for Anthony, is how I'm going to fight for all of you and for your children. Dejarles saber que como peleé por Gabriel y como peleé por Antonio, también yo voy a estar peleando por todos ustedes. Thank you. And if you're a victim of a crime, si usted es víctima de un crimen, no matter if you're here legally, not legally, any different way, we're going to make sure that we fight for you and you get all the same benefits as anybody else. Si usted es una víctima de un crimen, quiero asegurarles que vamos a pelear por sus derechos, sea que usted sea legal o no legal en este país. We're all children under God. Todos aquí somos hijos de Dios. And so you have my word as your DA. Entonces como su fiscal, quiero darles mi palabra. My door will always be open. Mi puerta siempre va a estar abierta. And I'll always fight for all of you. Y siempre estaré dispuesto para pelear por todos ustedes. No matter where you come from. No importa de dónde vengan.
So I do believe that we all should love one another. Yo creo que todos debemos de amarnos unos a otros. And I'm against anybody bullying anybody in school, because I've seen that happen a lot. Y yo estoy en contra de cualquiera que quiera agandallar, voy a decir esa palabra, no sé si así se dice, a cualquier otra persona. But as a Christian, Hacer bullying. and as a parent, Pero como cristiano y como padre, I don't want the government teaching my kids what my beliefs or morality. no quiero que el gobierno esté enseñando a mis hijos lo que lo moral es. So that's my personal opinion. So you'll know where I come from as far as my beliefs on that. Esa es mi opinión personal y es bueno que ustedes sepan de dónde yo vengo. What I can tell you is Lo que sí what we puedo all need to decirle do as our community is make sure we put people in school boards that have the same beliefs that we do. Lo que sí le puedo decir es que podemos nosotros procurar poner a gente en las juntas escolares que tengan los mismos valores que nosotros tenemos. And it's a tough thing happening in a lot of communities. Y es algo muy difícil que está ocurriendo en muchas comunidades. Tengo una pregunta. ¿Cómo va a trabajar con la policía de Los Ángeles? Porque hay diferentes experiencias. How are you going to work with the police, LA police, because there have been various experiences? So I think police, and I can tell you Moses is a retired police officer. Yo creo que la policía y Moisés es un policía retirado. We want our police to be responsive Queremos que la policía sea responsable, que responda and responsible. y responsable. So we want them to help us when we need help, Queremos que nos ayuden cuando necesitamos ayuda, but don't stop us and harass us because we're brown, pero no nos detengas y nos or maybe des we mal don't look tiempo like porque somos. they want us to look. And so I think that the majority of police, they try hard and they are good. Creo que la mayoría de los policías tratan muy bien y son buenos. But if they hurt our community and they do something illegal, Pero si I will los- hold them accountable just like I hold anybody else accountable. Pero si ellos lastiman a nuestra comunidad y hacen algo ilegal, los vamos a sostener responsables como mantenemos responsables a cualquier otra persona. I think also as a community we need to work together with them Pero también creo que la comunidad necesitamos trabajar juntos con ellos and try to make them better. y tratar de hacerles a ellos mejor. Bring them into the church. Tráiganlos a ellos a la iglesia. I mean, because everybody needs to realize that they still have to answer to God. Porque tienen que darse cuenta que ellos todavía son responsables a Dios. And part of being a good community is showing the police that we love them too. Y ser parte de la comunidad también es importante mostrarles que también nosotros les apreciamos, les amamos a ellos. But we don't want the police abusing their power Pero no queremos que los policías abusen su poder or hurting our kids o que lastimen a nuestros niños or stopping us just because how we look. o que nos detengan solamente porque como nos miramos. We want them to help us when they can. Queremos que nos ayuden cuando ellos puedan. We want them to also reflect our community and the diversities of our También community. queremos que reflejen a nuestra comunidad y la diversidad de nuestra comunidad. So we will work with them, Trabajaremos entonces con ellos, but I will let them know pero les dejaré saber if they break the law, que si they quiebran will la be held to ley, the same standard as everybody else. ellos van a ser responsables a los mismos estándares que cada otra persona. We also need them to help us too in our Ah. cases También necesitamos que nos ayuden a nosotros en los casos que tenemos and make sure that they're investigating our cases y asegurarnos que están investigando nuestros casos just as thoroughly as everybody else's cases. enteramente como cualquier otro caso. Just because you're rich or wealthy, No solamente porque eres rico, your case shouldn't take priority over somebody else's case. no solamente porque usted no es rico, su caso no debe tomar prioridad como los otros casos. I have a question. Thank you for coming. If elected, what is your plan to implement from the get-go, from the beginning, 1, 2, 3, and so on? Si elegido, ¿cuál es su plan de comienzo desde el principio? Plan 1, 2, 3. So my first plan is we'll prioritize public safety. Mi primer plan es priorizar la seguridad pública. Right now we have a community that many people feel that they're not going to be accountable
if they commit crimes. Ahorita tenemos a mucha gente que sienten que no van a ser sostenidos a contabilidad, a responsabilidad si cometen crímenes. I'm also going to support victims and survivors and their family members. También voy a apoyar a víctimas y sobrevivientes en nuestra comunidad. I'm also going to get out into the community like I am here and talk to people about what they need and what they want in a good DA. So being responsive to the community. También voy a procurar mantenerme en comunicación con la comunidad y responder a lo que la comunidad está esperando de la fiscalía. I'll also pray on it. También voy a orar sobre esas cosas. I also believe in Los Angeles, this community. I love it here. También creo en Los Ángeles como la comunidad, como una comunidad. I'm raising my kids me encanta. Los Ángeles, yo estoy creciendo a mis niños aquí. And I don't want to leave. Y no quiero irme. So I want to make it better. So quiero hacerlo Los Ángeles mejor. I also think that there's a lot of homeless who are addicted to drugs, and we can try to help them as well. Y creo que también hay muchos indigentes que están adictos a las drogas y queremos ayudarles a ellos. I think a lot of these smash and grab burglaries at stores, we need to put a stop to those. Creo que aquellos que están robando así ligeramente, necesitamos poner un alto a eso. We need to also make sure that our children are safe against drugs, safe against the street racing, and safe just against getting in trouble or hanging around with people that are not good people. Y también necesitamos buscar la seguridad de nuestros niños, seguridad en contra de drogas, seguridad en contra de las carreras en las calles, y seguridad. What was the last one? Just looking out for kids, make sure they're safe against drugs or against bad people. Y seguridad en contra de la gente mala. Also, making sure that these politicians who are committing crimes, that we hold them accountable too. Y también asegurarnos de que los políticos que están cometiendo crímenes, también mantenerlos responsables a ellos. Too many people get up here like me and say they're going to do all these things. Mucha gente viene como yo, ¿verdad? Se levantan como yo aquí y dicen que van a hacer todas esas cosas buenas. And then because of greed and sin, they end up just enriching themselves y por la and avaricia, not helping the public. Y por la avaricia y el hambre por poder, se termina nomás enriqueciéndose a ellos mismos y se olvidan del pueblo. I won't do that. Yo no voy a hacer eso. You have my word. Tiene mi palabra. Thank you. You talk about public safety, but what exactly do you mean by that? Is it the aftermath of when something happens and keeping the criminals in, or what would you do to prevent public safety? And is that in schools? Is that where exactly, and what do you mean by that? Cuando hablas de la seguridad pública, estás hablando de algo que va a ser el resultado de después de las cosas. Estás hablando de la seguridad de los niños en la escuela. Or prevención. Sí, it's a two-step process. Es un proceso de 2 pasos. So I believe in helping kids before they get into trouble. Yo creo que debemos de ayudar a los niños antes que se metan en problemas. That means we need to have a better foster care system. Eso significa que tenemos que tener un sistema de padres de crianza mejor. We have so many children who don't have moms and dads. Tenemos muchos niños que no tienen un padre o una madre. We also need to put more money into our educational system. También necesitamos poner más dinero en nuestro sistema de educación. The second step is, if you murder a child, el segundo paso es que si asesinas a un niño o violas a un inocente, if you commit a hate crime, si cometes un crimen de odio, we are going to prosecute those cases. Vamos a procurar esos casos. People like Emma, whose son was murdered, personas como el hijo de Emma, quien fue asesinado, we're going to prosecute those cases. Vamos a procurar esos casos. That's violence against our community. Eso es violencia en contra de nuestra comunidad. And so we have too many people running around doing bad things, and they feel like they're not going to be held accountable for that. Entonces, porque tenemos mucha gente que andan corriendo, cometiendo crímenes y creen que no son responsables por sus crímenes. But there are some lower level crimes. Pero hay unos crímenes de nivel más bajo. I got in trouble when I was 16. Yo me metí en problemas cuando tenía 16 años. And so I'm not perfect. I'm a human like everybody else. No soy perfecto, soy humano como todos los demás. And I didn't have a dad, and my mom worked every day.
no tenía un padre y mi madre trabajaba todos los días. So I have a soft heart for kids who end up getting in trouble or people who make mistakes. Entonces mi corazón se duele por aquellos niños que se meten en problemas o que cometen errores. And so I would like to work with a lot of faith-based Entonces me gusta trabajar rehabilitative con organizations muchas organizaciones de fe y de rehabilitación that help people recover. Para ayudar a la gente a recuperarse. And then through the church, we can transition them back into society. Y a través de la iglesia podemos ayudarles a transitar otra vez a la sociedad. So that's my vision for public safety. Es lo que quiero decir por seguridad pública. Part of the gang issue too, though, is we need to help our juveniles that not get involved in that to begin with. Parte del problema es que necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a no involucrarse en esos crímenes. Many of those kids don't have moms, don't have dads. Muchos de estos niños no tienen una madre o un padre. And so then they get caught up in these gangs. Por lo que se involucran en estas gangas, and then they get en estas pandillas, into doing really bad things. Y terminan haciendo cosas muy malas. So we need to look at that also. Necesitamos entonces mirar también eso. 11 years old, 12 years old, 13-year-old kids, we need to try to help them before they get involved in that to begin with, before they end up shooting somebody or terrorizing the neighborhood. Niños de 11, 12 o 13 años que se involucran en estas cosas, necesitamos buscar ayudarles antes que se envuelvan en estas cosas. But I will work with the police. Pero voy a trabajar con la policía. Moses Castillo was LAPD, he knows. Moisés Castillo, él como policía de Los Ángeles, él sabe. And we will hold people accountable who are terrorizing our community. Y vamos a mantener responsables a aquellos que están aterrorizando a nuestras comunidades. But I know it's not one thing is going to fix this problem. Yo sé que no es una sola cosa que va a arreglar todo esto, el It problema. takes all of us working together. Toma que todos trabajemos juntos. So I'm just one person. Yo solamente soy una persona. But you have my word, I'll come into your community. Pero tienen mi palabra que yo voy a venir a sus comunidades a hablar con los niños. I'm young. Soy joven. And I'll do my part to try to get those kids back into school. Y voy a hacer mi parte en procurar que esos niños vayan a la escuela. I do want to also thank all of you for having me. Quiero también agradecerles a todos ustedes por tenerme con ustedes. I will pray for you. Voy a orar por ustedes. For your children. Por sus hijos. And for safety in your community. Y por la seguridad de sus comunidades. I'll always be open to, if you have any questions or concerns, you can always ask me. Siempre estaré abierto a que si ustedes tienen concernimientos o preguntas, siempre pueden hacerlas. Your community is my community. Su comunidad es mi comunidad. And I'd love to have your support. Y espero, me encantaría si puedo tener su apoyo. Thank you so much. Gracias. Thank you. You can see. Bien, vamos a darle continuidad. Vamos a orar. ¿Les gustaría? Al ratito vamos a orar por Jonathan. ¿Sale? Oramos por él. Y también vamos a orar. Hay una situación de una familia. Al ratito oramos. Al final vamos a orar con Moisés. Moisés, yo tengo el antes y después de Moisés. De cuando él era policía, imagínense. Tenemos una fotografía cuando él era policía, después detective, después instructor de detectives y ahorita pues mira, ya no es el mismo joven de antes, pero tiene la misma fuerza. Dios nos da fuerzas, ¿verdad? Para trabajar con las comunidades. Bien, escuchen esta petición que nos vamos a poner todos a orar, por favor, por esta petición. Si se ponen de pie. Ustedes quizás han visto las noticias últimamente. Hay dos casos que yo estoy trabajando con dos familias. La primera familia que voy a mencionar es la familia Vázquez. Su hija de 19 años fue secuestrada. Antes de llevársela, le dio un balazo y días después la encontraron muerta y la oficina del fiscal pusieron cargos de homicidio, secuestro y intento de violación. Un caso horrible. Por favor, hay que seguir orando por la familia Vázquez. Esto comenzó en la ciudad de Whittier y la familia vive en la ciudad de Downey. So pido que oremos por ellos. Y también por la familia
López. María del Carmen López fue secuestrada en la ciudad de Colima, México. Ella es ciudadana de Estados Unidos y de México y está ahora, hoy en día, no sabemos nada de ella. Pastor Rivas ha estado con la familia apoyando en oración y yo voy a pedir que él nos dirige en esas oraciones y luego después vamos a orar por Jonathan. Pastor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos, Señor, esta oración. Clamamos, Dios, que tú, Señor, eres Dios todopoderoso. Nos presentamos delante tuyo, sabiendo que tú eres, Señor, aquel que puede librar, que puede hacer milagros. Que no importa dónde esté María del Carmen, no importa, Señor, la injusticia que el enemigo quiere hacer, pero nosotros sabemos que tú eres poderoso para hacernos justicia. Padre, en esta hora, yo ruego junto a todos mis hermanos, como un solo cuerpo, oramos, Señor, para que podamos ver tu manifestación de poder a favor, Señor, de aquellos damnificados. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, Señor, un milagro. Manifiesta tu poder, Señor, para que tu gloria sea, Señor, vista a través de, Señor, de los hombres. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y Dios, te pedimos ahora por la familia Vázquez. Señor, tú dices que nunca nos vas a dejar y en este momento te pedimos que sanes esas heridas tan profundas a la pérdida de su hija Andrea. Y ahora, Padre, toca sus corazones, déjanos saber que no están solos. Y ahora vamos a pedir justicia, completamente justicia, en contra de esta persona que cometió estos horribles actos a esta linda niña y a su pareja, Señor. Pedimos que podamos unirnos como comunidad para no olvidar a esta familia en nuestras oraciones. Solo tu amor puede alcanzar los corazones de esta familia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Moisés. Vamos a unirnos por Jonathan. Si pasa aquí enfrente, por favor. Tony. Vamos a extender nuestras manos. La Biblia dice que oremos por las autoridades, por los que Dios pone en gobierno. Pidamos a Él por sabiduría y porque su corazón se mantenga siempre recto delante de Dios. Que en estas próximas elecciones Dios pueda levantar un hombre como Jonathan y oramos por él y su familia. Extendamos nuestras manos para acá. Padre, en el nombre de Jesús, como ministro del Señor, venimos, Señor, orando por Jonathan Hatami, oh Dios. Pedimos que tu gracia y tu favor se extienda sobre él, sobre toda su familia. Señor, tú conoces su corazón. Hemos escuchado sus palabras y creemos, Señor, que sus palabras son honestas y son íntegras, oh Dios. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tú levantes a este hombre para que pueda ser un líder conforme a tu corazón, que pueda establecer justicia, que pueda establecer, Señor, aquello que tú has puesto en su corazón a hacer para la gloria de tu nombre y para beneficio de la gran Los Ángeles. Hoy oramos por él, lo cubrimos con tu sangre preciosa. Abre puerta grande delante de él, Señor. Como pastores, ministros y como pueblo tuyo, la comunidad hispana, le bendecimos y declaramos, Señor, que lo que tú estableces, nadie lo puede cerrar. Bendecimos a Jonathan
y declaramos, Señor, sobre él la gracia y tu favor, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Amén. Nos tomamos la foto con Jonathan, ¿sale? Miren, si me ayudan, vamos a poner unas sillas aquí para que las damas se sienten de este lado y los varones brínquenle para acá, por favor. Well, no en plano. That's the word. Okay. Okay. Good. Release. Yes. Thank you. Pleasure meeting you too. Thank you. All right. Thank you. I'm Persian as well. Oh, okay. Oh, good. Good. How old are you now? I'm 52. 52? Yes. I thought you can be my son. Yes. You look very young. I do. All right. Yeah. Stay in shape. Yeah. Thank you.